Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga, muy buenos días. Iniciamos un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Estamos muy animados de poder seguir con esta serie de enseñanzas que hemos iniciado hace varias semanas. Y nuevamente el día de hoy vamos a compartir este interesante desarrollo del libro de los Hechos. Hemos estado estudiando con Juan Aros, quien ha sido una bendición para nosotros compartir en profundidad el texto y hemos ido poco a poco avanzando y claramente esto es una bendición para la iglesia. Así que quiero animarte que el día de hoy tengas tu Biblia a mano, tengas donde anotar y podamos compartir otra sección, ¿no?, que Juan nos va a enseñar en este día. Así que damos las gracias al Señor por la vida de nuestro hermano, quien nos bendice en esta mañana también con esta enseñanza. Así que, ¿cómo está Juan? Bendiciones. Hola, muy bien, pastor. Muy buenos días a todos, hermanos amados. Dios les bendiga, de verdad es una bendición poder estar una vez más junto a ustedes para poder seguir este estudio del libro de los Hechos, que ha sido de verdad muy enriquecedor, muy desafiante también para lo que Dios tiene para nosotros también como iglesia y en lo particular también. Así que esperamos en el Señor que Dios edifique nuestras vidas por medio de su palabra en esta mañana. Le damos gracias al Señor. Amén. Bueno, vamos a orar entonces para que el Amén. Señor nos guíe y Dios nos ayude en toda esta exposición del texto. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, eres fiel, Señor, con nosotros, Padre bueno. Te adoramos en esta mañana, Señor, y dependemos de ti en todo lo que vamos a hacer. Y te ruego, Dios, que ayudes y guíes, Señor, a nuestro hermano Juan, que con mucha disposición, Señor, va a compartir tu palabra. Señor, gracias por esta bendición de poder estar frente a ti, Señor, escudriñando las Escrituras y aprendiendo, Señor, sobre el libro de los Hechos. Gracias porque eso es un regalo tuyo para nuestras vidas, Señor, y queremos que nada de esto se desperdicie. Queremos estar atentos, Señor, y que tú nos hables una vez más, Señor, en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos Amén. entonces. Ok. Empezamos entonces con el capítulo 2. Queremos hoy día avanzar desde el verso 42 del capítulo 2 hasta el capítulo 4, verso 33. Y el título que hemos puesto a esta enseñanza es La soberanía de Dios en acción. Ustedes se van a poder dar cuenta, a medida que vayamos avanzando, cómo Dios sigue dirigiendo a su iglesia, cómo sigue manifestando su poder, su gracia, su gloria, cómo los milagros son vistos también a través de los discípulos. Así que, bueno, para recapitular un poquito, nosotros nos quedamos en la vez anterior, en todo el discurso de Pedro. Y quiero invitarlo a que abra su Biblia en el capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 42 al 47. Capítulo 2, verso 42 al 47. Y aquí vamos a encontrar un resumen apretado, pero de verdad muy significativo de lo que fue la iglesia, esta primera manifestación del cuerpo de Cristo, el primer fruto abundante de la obra de nuestro Señor. Y creo que leamos juntos. Esto está en la Biblia de las Américas, por si ustedes notan alguna diferencia. Y dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Glorioso, grandioso lo que está sucediendo acá. Nosotros nos encontramos con una figura muy directa, muy resumida de lo que era la iglesia. La primera frase que nos llama la atención es esta: se dedicaban continuamente. Esta versión de la Biblia de la América, en la Reina Valera dice, y perseveraban unánime, ¿cierto? Así es. Ellos estaban dedicados continuamente. Lo que vemos aquí entonces es que la primera iglesia había asumido con mucha responsabilidad su vida corporativa. Esto no era un asunto temporal, no era un asunto que tenía que ver con alguna festividad religiosa. La iglesia estaba dedicada continuamente y había una labor permanente de fructificación y de crecimiento espiritual. Debemos recordar que la iglesia estaba formada por judíos de todas partes de la tierra que habían venido a esta fiesta. Ustedes podrán recordar lo que vimos en la clase anterior. Y que después de esta obra transformadora habían decidido quedarse en Jerusalén, crecer con los discípulos. Esta comunidad estaba formada no solamente por ciudadanos de Jerusalén, no solamente por los 120 discípulos que temporalmente habían venido desde Galilea, sino por una comunidad de personas de todas partes del mundo que de alguna manera empezaron a vivir en comunidad. Imagínense ustedes, tiene que haber sido bastante particular esta situación, porque todos con sus costumbres diferentes, dialectos diferentes y todo lo demás, pero sin embargo aquí había una unión, y nosotros podemos entenderlo también que es una unión espiritual también. Se dedicaban continuamente ¿a qué cosa? Primero que todo, en primer lugar, a las enseñanzas de los apóstoles. Es evidente que la primera labor era una labor de discipulado. El Señor les había mandado a los discípulos ir por todo el mundo y hacer discípulos. Por lo tanto, la primera manifestación de esta comunidad es la enseñanza de los apóstoles. Pero nos surge una pregunta aquí a nosotros. ¿Qué podían estar enseñando los apóstoles en este momento? Y las enseñanzas de Jesús, obviamente, todo lo que habían compartido con ellos, con el cumplimiento de las profecías de Jesucristo del Antiguo Testamento, con respecto a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ellos están estableciendo base, poniendo un fundamento de todo lo que, recuerden que Jesús había estado con sus discípulos durante 40 días enseñándoles sobre el reino, entonces tenían un tiempo bastante particular con el Señor, y que ellos también tenían que transmitirlo a los que se estaban añadiendo a la iglesia en este tiempo. Entonces la enseñanza de los apóstoles ocupaba un lugar preponderante en la vida de la iglesia. Eso es lo primero. En segundo lugar, dice que estaban dedicados continuamente a la comunión unos con otros. Y eso también es importante, porque nosotros tomamos la idea de la comunión muchas veces a la ligera. Pero, sin embargo, Lucas nos está diciendo que las enseñanzas de los apóstoles, el tiempo de instrucción, estaban a la misma altura que la comunión unos con otros. La vida en común era fundamental en la primera iglesia. Entonces no estaba una cosa por encima de la otra, sino que estaban a la misma altura. Era importante recibir el discipulado, la enseñanza, pero también era importante la comunión, de vivir en comunidad. Entonces, dice que estaban dedicados continuamente a la comunión unos con otros, y debemos recordar lo que el Señor les dijo, que ellos tenían que permanecer, que estar juntos, porque la iglesia se iba a expandir, ¿cierto? Amén. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo también les dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Y cómo lo podemos mostrar esto? Pues en una vida de comunión. Ahí realmente es cuando se ve lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Amén. Y creo que un poco extrapolando esta situación, o la vida de los discípulos a lo que nosotros estamos viviendo hoy en este tiempo, con respecto a la pandemia y todo lo demás, las situaciones que han habido justamente por vivir tanto tiempo juntos. Imagínense ustedes que ellos venían de, como veíamos la clase anterior, venían de muchos lugares, y ellos se quedaron ahí en Jerusalén para compartir, para estar juntos. Pero aquí había una intencionalidad de parte de la iglesia primitiva.
para poder relacionarse, para poder comunicarse unos con otros, conocerse mutuamente, pero también de darme a conocer. Y yo creo que esa es una parte interesante de esto, porque no solamente es yo recibir a alguien, sino yo también darme por alguien, darme a conocer, abrir mi corazón a los demás. Entonces, en la iglesia había instrucción, había comunión unos con otros, pero también había partimiento del pan. Y esto también es muy, muy interesante, porque la idea del partimiento del pan a veces se toma también como algo ligero, como algo somero, como algo que no es tan importante. Pero es una idea interesante porque algunos dicen que estaban dedicados a la celebración de la mesa del Señor. Sin embargo, el partimiento del pan, de acuerdo al contexto y el original griego, no tenía que ver con única y exclusivamente a una celebración religiosa, sino que más bien con una celebración simplemente de alimentos. O sea, se sentaban a comer, a compartir. Claro. ¿Ya? Porque a veces uno lo toma como que es demasiado religioso. ¿Ya? Nos vamos a juntar, pero a celebrar la cena del Señor, tomándolo como dándole una importancia espiritual, pero no necesariamente era eso. Aquí los estudiosos dicen que era solamente sentarse a comer, a compartir, a convivir, a relacionarse, a conocerse. Y creo que eso es súper importante también, y nosotros lo tomemos como ejemplo para nosotros en este tiempo, la idea de compartir, de invitar, de relacionarnos, de conocer nuestras familias. Ser hospitalarios, como dice la Biblia. Biblia. Claro, por supuesto que sí, porque ¿cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo nos vamos a relacionar entre los hermanos en este tiempo? Invitándonos a las casas. Sí, incluso con aquellos que no son creyentes, ¿no? Yo creo que esta hospitalidad, de hecho, es lo que se muestra aquí en todo el contexto, ¿no? Que era un favor también que iba hacia el pueblo y del pueblo hacia ellos, porque se generó este vínculo, esta relación con las personas. Claro. Y a veces se nos olvida eso también a nosotros. Pensamos que en el momento que nos convertimos a Cristo solamente debemos compartir con los cristianos. Y no, como si se supone que estamos para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer sal. Entonces tenemos que tener esto en mente de invitar a otro, de compartir con otro, no necesariamente con los cristianos, porque entendemos que es mucho más fácil a lo mejor poder compartir con alguien de la misma fe, pero tenemos una misión, debemos recordar lo que decía ahí justamente al principio, que Dios les dijo: ustedes vayan por el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, y creo que esa es nuestra tarea en este tiempo también. Ese es el telón de fondo, ¿no? Evangelizar al mundo. Y sabes, Juan, yo creo que estos versículos que acabas de leer resumen muy bien también la visión de nuestra iglesia. De hecho, este programa se llama Conexión, Crecimiento y Servicio. Así es. Son los tres conceptos que están aquí en estos versículos. Conectados con Dios por medio de la oración y la palabra, conectados con los hermanos, creciendo juntos en la doctrina, en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también servicio, o sea, sirviéndonos entre nosotros y sirviendo al mundo. Ese es un resumen muy integral de lo que como iglesia también Cristo Eterno Redentor estamos apuntando, y lo resumimos en esas tres frases: conexión, palabras, ¿no? Conexión, crecimiento y servicio. Es la esencia de la vida cristiana, en nuestra espiritualidad, no solamente al interior de nuestro corazón, sino vivida hacia el mundo, hacia nuestros hermanos, mientras crecemos juntos. Así que es una gran bendición este modelo de iglesia. Porque, bueno, también yo creo que, se dice mucho también de que es fácil ser cristiano en la iglesia. Pero ser cristiano en la iglesia, como es facilito, levantar las manos y todo lo demás, pero cuando uno realmente vive la vida práctica del evangelio es en la casa. Entonces, para que conozcan nuestra realidad también. Debemos recordar que no solamente en la cultura judía, sino aún en todas las culturas, el partimiento del pan, o compartir una comida, es una manifestación de comunión, de compartir. Por lo tanto, nosotros tenemos dos ejes de comunión firmemente establecidos acá. La comunión unos con otros, o sea, el convivir unos con otros, ayudarnos y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y también el compartir los alimentos en un tiempo distendido de conversación, de poder sentarnos, de poder conversar, de poder dialogar, de poder abrir el corazón. Al final del versículo 42 dice que estaban dedicados, como dice ahí la presentación, perseveraban unánime en la doctrina de los apóstoles. Están dedicados a la enseñanza de los apóstoles,
a la comunión unos con otros, al partimiento del pan, pero también dice a la oración. Es interesante que aquí no dice a las oraciones, como si ellos pasaran tiempo orando. Esta palabra está en singular. Y esto ha llamado mucho la atención de los estudiosos porque no se refiere a las oraciones que todos los fieles levantan delante de Dios, sino que es muy probable que los primeros cristianos estaban muy vinculados a los rituales judíos que tenían que ver con las oraciones sacerdotales que se celebraban en el templo. Eso también es importante e interesante. Debemos resaltar un aspecto que es sumamente importante de esta iglesia, que es la comunión unos con otros, el partimiento del pan, la oración, que son tres elementos que están muy vinculados en la comunión, en la interrelación, de compartir, de tener comunión, de sentarse a comer algo, pero también a tener un tiempo de oración. Entonces, la comunión, la koinonía, es un elemento fundamental para el crecimiento de la iglesia. No es un elemento optativo o adicional, ya que hay que juntarse, entonces ya juntémonos. No, sino que es importante porque es la vida de la iglesia, sino que es un elemento fundamental para esta vida, para que haya crecimiento, fortalecimiento entre los miembros de la iglesia. Amén. Avancemos a la otra, pastor, a la Ahí número está. 5. En el verso 43 nos dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Aquí también, bueno, ahí la diapositiva ustedes lo pueden ver, temor que tiene que ver con respeto por los discípulos, no tiene que ver con miedo. Prodigio, que es un elemento sobrenatural, es lo que estaba pasando en ese momento. Esta idea de temor que surgió en medio de la población tiene que ver con la idea de respeto entonces. O sea, este grupo que había nacido en Pentecostés está causando un poquito de conmoción en medio de esta sociedad. Por esto que durante los primeros años del cristianismo sería conocida como una secta más entre los judíos. Pero ya desde un primer momento era una secta bastante respetable. Dice la segunda parte de este versículo que muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. La palabra prodigio y señal en el libro de los Hechos casi siempre van juntas, eso es muy interesante. El prodigio tiene que ver con el elemento sobrenatural, con algo que está fuera de la naturaleza, algo que me va a llamar la atención, algo que no es común ver. Pero Lucas siempre se preocupó porque esta palabra prodigio vaya acompañada de la palabra señal. ¿Por qué razón? Y lo vamos a ver en un momento. La palabra señal tiene que ver con la confirmación escritural. Eso es lo importante. El milagro, la señal. Entonces, lo que Dios está haciendo, pero con un propósito. Con el propósito de una intervención que es sobrenatural, que no es humana. Dios no es que esto era una manifestación mágica, de un poder mágico, delante de la gente para que la gente se sorprenda. El milagro es siempre tenía un propósito. Y el propósito obviamente era que manifestar la gracia de Dios a través de estos hombres para llevar el evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito, de inmediato, ese es el propósito de las señales. Es como, cuando lo explico este tema de las señales, es como una baliza, ¿no? Una baliza roja que lo que hace es que las personas observen, pongan atención. Pero en realidad el objetivo de la señal, como tú bien lo dices, es apuntar a algo que está más allá de la señal. Y en este caso es la verdad de la palabra, el evangelio. Así es, si nosotros recordamos un poquito, gracias pastor, ahí avanzamos a la otra, si nosotros recordamos un poquito el mismo milagro de los panes y los peces, no era solamente hacer un milagro y alimentar a toda la gente, sino que había un propósito de enseñar también a sus discípulos a depender de los recursos sobrenaturales, de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la fe también, de la confianza puesta en el Señor. Así que siempre hay un propósito detrás. Y mostrar la divinidad de Cristo. No solamente hacer algo porque sí. Así es. Ese era el objetivo, mostrar que Él era el Señor, que Él es el pan de vida. No era solo el alimento material, sino el alimento espiritual al cual Él venía como propósito. Claro, mostrar su divinidad. Es lo que muestra Juan durante todo el libro. El verso 44 dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban o los que habían de ser salvos. Nuevamente la palabra central es comunión. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Históricamente nosotros tenemos que recalcar la idea de que esta iglesia inicial era una iglesia peregrina, una iglesia que podríamos llamarlo así, de extranjeros, que habían decidido vivir en comunidad. Pero ese principio está latente, ellos tenían comunión en lo material, dice, que tenían todas las cosas en común, tenían comunión espiritual día tras día y continuaban unánimes en el templo alabando a Dios. Avancemos a la próxima, pastor. Entonces por eso ahí resaltaba la palabra comunión ahí abajo bastante grande, justamente por lo mismo, porque esto se va repitiendo constantemente. Dice ahí en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, esta relación de amor es la que produce crecimiento espiritual. Eso es lo que quiere enfatizar acá. Es importante notar estos 6 aspectos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia que Lucas nos da a notar, aunque de manera muy breve, pero muy profunda también, que esta iglesia vivía en comunidad, en unidad de propósito, de intención, de comportamiento. Había unidad, comunión, había adoración. 3 símbolos que son básicos de la manifestación de este cuerpo que el Señor estaba fortaleciendo en este momento. ¿Por qué digo fortaleciendo? Porque nos vamos a dar cuenta más adelante que aquí empieza ya a levantarse, empieza a haber oposición de parte de las autoridades. Pero quizás hay 3 palabras que nosotros no usamos muy comúnmente para hablar de una iglesia sana. Y esto también es bastante particular. Pero aquí se nos dice en el final del verso 46, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Son 2 elementos característicos de una iglesia saludable. Una iglesia alegre y sencilla entre sus miembros. Eso es muy importante, muy bastante particular de esta iglesia. Todos vivían en igualdad de condiciones y de manera interesante dice que ellos hallaron favor con todo el pueblo. O sea, el testimonio que ellos daban era un testimonio saludable. Importante, saludable, y había claro reconocimiento de la tarea que ellos estaban haciendo. Y creo que eso es bastante importante para nosotros también, que los de afuera nos vean a nosotros como una iglesia sana, donde alguien que está enfermo, no solamente por causa del pecado, sino por causa de las malas relaciones y las malas experiencias, llegar a un lugar donde hay un buen recibimiento, donde hay amor, donde hay comunión, donde yo le puedo dar una palabra de parte del Señor. Creo que eso es muy importante también para nosotros en este tiempo. Amén. Ahora, lo último en esta breve descripción de la iglesia primitiva es que más allá de todo lo que ellos tenían, más allá de las enseñanzas, la comunión, el partimiento del pan, la oración, el respeto de la gente, la comunión material, espiritual, anímica, más allá de la unanimidad, la comunión, la adoración, la alegría, el favor y la sencillez, lo importante es reconocer que al final del verso 47 Lucas nos dice que ninguno de estos elementos son trascendentales para el crecimiento de la iglesia. Y eso es importante. ¿Por qué razón? Miren lo que dice al final, en la próxima diapositiva, pastor. Ahí, está pero clarito. Verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo lo anterior es significativo, sí. Es importante, sí. Pero recuerden el título, pero es la soberanía de Dios. Dios es el que obra, Dios es el que
trata los corazones. Dios es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Obviamente nosotros tenemos que ser una parte, tenemos que tener una buena relación, tenemos que tener comunión, tenemos que edificarnos mutuamente, pero Dios es el que obra en el corazón del hombre. No son nuestras estrategias, aunque son buenas, pero no es lo más importante. Yo creo que en ese punto, Juan, es muy importante recalcar que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son dos elementos que están en las Escrituras y caminan juntas. Nosotros tenemos nuestras responsabilidades y nuestros llamados a todo lo que ya habías descrito, ¿no? A esta vida unida, de gozo, ¿no? De alegría, de favor, de sencillez, etcétera. Y el mandato de escudriñar las Escrituras, claro, pero aquel que convence, aquel que obra en el corazón de las personas es Él. Nosotros podemos hacer todo eso, mas si Dios no pone lo que Él hace, nada de esto tendría fruto. Pero también Dios ha decidido obrar por medio de la acción de la iglesia. Por lo tanto, también nosotros tenemos una responsabilidad de estar haciendo y viviendo lo que el Señor nos ha mandado. Ambas cosas caminan juntas, siempre bajo la soberanía del Señor. Por eso dice aquí que es importante, pero debemos tomar en cuenta que hay un factor que es sobrenatural, ¿cierto? Que es la gracia de Dios, que es el Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre. Y va a usar a hombres comunes y corrientes como nosotros en una iglesia en este tiempo o donde nos desenvolvemos para llevar su evangelio y las personas puedan recibir la palabra del Señor. Entonces, Él es el que añade cada día el número o al número de ellos los que habían de ser salvos. Esta es una breve pero profunda determinación de la soberanía de Dios, que la que venimos viendo desde Hechos capítulo 1, recuerden. El Señor dirigiendo su iglesia, dando ordenanza, dando dirección a su iglesia. Así que no debemos perder esta en perspectiva, ¿cierto? No debemos perder lo importante del poder de Dios manifestado a través de sus discípulos. Avancemos a la próxima. Ahora vamos a entrar al capítulo 3. En Hechos capítulo 3, verso 1 dice, al principio, las primeras 3 palabras dicen, y cierto día. Nosotros debemos recordar que la cronología histórica del tiempo antiguo no tiene la misma intención que el desarrollo. Los historiadores modernos así lo van a conocer. Lucas hace un corte y nos vuelve a contar la historia y nos dice cierto día, o sea, cuánto tiempo pasó entre lo que acaba de lo que estábamos conversando hace un momento atrás y lo que estamos empezando a ver ahora, no se sabe. Porque esto no es que ayer pasó y seguimos continuando en el capítulo 3, no, sino que ha pasado tiempo. No dice cuánto, pero ha pasado... Hay que poner atención a esas escenas, ¿no? Porque también en los evangelios y en otras partes dice al día siguiente o 2 días después. En este caso abre un espacio que no está específicamente determinado. No está determinado. Porque aquí dice, y cierto día. ¿Cuándo? Cierto día, en algún momento. Avancemos a la próxima. Según los estudios, y justamente lo mostré en una línea de tiempo, según los estudios entre Hechos 2 y Hechos 3, que era lo que estábamos conversando hace un rato atrás, puede existir un periodo de silencio entre 1 a 4 años. Imagínense ustedes, por eso dice Lucas, y cierto día. ¿Cuándo? Después de harto tiempo. Lucas no está queriendo decir todo lo que pasó, sino nos está contando grandes momentos en el desarrollo de la iglesia. Es como cuando uno se junta con alguien a conversar. Uno no le cuenta desde el día 1 hasta el hoy, ¿cierto? Hasta el presente. No cuenta toda esa historia con detalle, sino que uno siempre cuenta sucesos, momentos que son particulares para iniciar esta conversación, ¿cierto? O para tener un diálogo. Acá está pasando exactamente lo mismo. Vamos a la próxima. Vamos a ver diferentes momentos en donde la iglesia se va a enfrentar a oposición. Y aquí ya empieza a colocarse un poquito compleja la situación. Que son periodos de oposición externa, tiempos de persecución, de discusión, los apóstoles son apresados, nos encontramos más adelante con el martirio de Esteban, diferentes momentos en donde va a haber oposición externa. Pero esa oposición externa va a generar algo importante también, que es consagración de parte de la iglesia. Va a haber una respuesta positiva a la oposición.
Tendremos también el caso de Ananías y Zafira, yo creo que ustedes se recordarán en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Así es. El caso de la elección de los diáconos también, como dificultad pero interna. No es generada afuera, sino que forma parte del propio crecimiento de la iglesia también. Tendremos también pequeños sumarios o resúmenes a los cuales debemos prestarle mucha atención porque son pequeños resúmenes, como dice ahí, en donde Lucas nos va a dar cuenta de cómo la iglesia va avanzando. Avancemos a la próxima. Hechos capítulo 3. Lo primero que vemos es que la iglesia de Jerusalén mantenía viva, las relaciones con el culto judío. El vínculo con el templo, con los sacrificios, con las oraciones, con la participación en las sinagogas se mantuvo por muchos años. Ahora, ¿por qué mantuvo este vínculo? Porque para ellos el naciente cristianismo era continuidad y cumplimiento, no había, por eso dice ahí, no era ruptura, ¿cierto? Ellos querían hablar desde el templo, eso es súper importante también. Ellos querían seguir participando, pero ellos querían dar a conocer el Evangelio, pero desde ahí mismo, desde el templo. ¿Sí? Sí, me trae a memoria otro hecho histórico, ¿no? Que es la ruptura que se produjo por la acción de Martín Lutero. Martín Lutero nunca quiso hacer un cisma en la iglesia. Él quería que la iglesia se diera cuenta de las complicaciones doctrinales, los errores doctrinales, y que se reformara los aspectos que se habían desviado. Y nunca buscó una ruptura, pero claramente al defender la verdad y mantener la verdad, ese tipo de cosas a veces suceden, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a ver un poco más adelante en el capítulo que vamos a ver, en el capítulo 4 ya podemos ver justamente lo que tú estabas hablando, Pastor, de que se levantaron las autoridades en contra de los discípulos por esa misma razón, por hablar en medio del templo, hablar del Evangelio, de las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Es interesante notar que en el capítulo 2 se dice, estamos hablando del libro de los Hechos, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo. Esto es el capítulo 12, mucho más adelante dentro del libro de la historia de la iglesia. Pero sin embargo nos podemos dar cuenta que ellos seguían todavía predicando el Evangelio ahí mismo. Así es. ¿Por qué en el templo? Porque la iglesia ya no entraba esto es interesante, que ya no entraban en el aposento, se habían convertido en muchas personas. No había ningún auditorio con una capacidad para poder albergar a miles de personas que se reunían a adorar al Señor y a escuchar a los apóstoles en sus enseñanzas. Entonces, por esa razón, no solamente por querer compartir el Evangelio, sino que necesitaban un lugar donde poder juntar a todos. El único lugar con esas dimensiones era el templo, era el pórtico de Salomón, por eso sale la imagen ahí. Por un tiempo, al parecer, por un largo periodo de tiempo, ellos fueron aceptados por las autoridades judías. Al parecer permitieron que estas reuniones se fueran dando. Lo que encontramos es, en Hechos capítulo 3, es justamente el momento en que se empieza esta ruptura, a resquebrajar este vínculo que se había estado manteniendo hasta ese momento. Avancemos a la próxima. Y vamos a leer desde el capítulo 3, esto es bastante particular lo que sucede acá, capítulo 3, verso del 1 al 11. Y cierto día, nuevamente usa esa palabra, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosnas a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosnas. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa, a pedir limosnas, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y estando él
asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Este hombre tenía entonces más de 40 años de edad. Era reconocido por todos como un mendigo habitual en la puerta del templo. No sabemos exactamente cómo es que Pedro toma la decisión de hablar. Y aquí tenemos que ver también, como hablábamos anteriormente, la soberanía de Dios, la obra de Dios, el Espíritu Santo obrando a través de sus discípulos. No sabemos exactamente cómo es que Pedro tomó esta decisión entonces de hablar con él de una manera tan drástica, porque fue de repente. Seguramente Pedro, guiado por el Espíritu Santo, toma esta decisión de hablarle directamente. Ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate, anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó y el hombre empezó a caminar. Es interesante que el verso 9 dice, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo a pedir limosnas, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y estando él asido de Pedro y Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Amén. Ay, Dios mío. ¿Se imagina a este hombre probando sus piernas por primera vez? Descubriendo lo que había pasado. Increíble. Eso es lo que Dios puede hacer a través de su iglesia. Todo el mundo alabando a Dios. Nadie sabía qué había pasado. Todos corrieron hacia el pórtico para poder percibir este milagro, para poder entenderlo, qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y debemos nuevamente recordar que el milagro no es un fin en sí mismo. El milagro es un llamado de atención, es un despertar en el corazón de las personas, para que se pregunte, ¿qué es esto que está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pero sin la respuesta de la predicación, el milagro pasa desapercibido. Así es. Porque solo hay asombro, pero no hay una respuesta. Y eso justamente, por eso Lucas es súper enfático. Yo creo que obviamente entendemos nosotros que es dirigido por el Espíritu Santo, donde van acompañadas siempre estas dos cosas, milagro y señal. Esto tiene un propósito, no solamente hacer un milagro porque sí. Es peligroso solo atender la señal, porque Satanás también en los últimos tiempos van a haber señales y prodigios, van a haber falsos profetas que van a hacer señales y prodigios, pero eso tiene que ir acompañado de la verdad, de la predicación de la palabra. Entonces hay que ser muy cuidadoso de no solo guiarse por las señales, son para poner atención, pero hay que ir a la Escritura y reflexionar en el texto. Yo creo que por eso mismo es importante lo que estamos viendo, pastor, con respecto a la iglesia, porque nosotros vemos un referente, ¿cierto? Cómo Dios lo hizo en su iglesia en un principio, porque nosotros entendemos que está colocando las bases de la iglesia para nosotros, para tomarlo como ejemplo. No solo, y lo que hablaba el otro día nuestro hermano Oscar con respecto a la historia de la iglesia. A veces nos olvidamos de ver la historia y se vuelven a cometer los mismos errores en este tiempo porque no vemos para atrás. Entonces esto es muy importante también, ver cómo la iglesia se está formando para no cometer errores, sino que seguir la línea de lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Yo creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Sí. Avancemos al próximo. A partir del verso 12 en adelante, hasta el verso 26 del capítulo 3, nos encontramos con la segunda predicación de Pedro. Nuevamente Pedro, frente a la multitud, aprovecha esta situación teniendo a este cojo parado al lado ya, el ex cojo, delante de él, listo para dar testimonio de lo que estaba sucediendo. Y el verso 12 dice esto: al ver esto, Pedro dijo al pueblo, recuerden que el pueblo se llenó de asombro y dice que corrieron al pórtico de Salomón para saber qué estaba pasando. Porque me imagino yo, uno aquí usa un poquito la imaginación, después de 40 años de haber estado inválido, ¿cómo tiene que haber estado saltando? Porque dice literalmente, entró saltando, gritando, alabando a Dios. Por esa razón, el pueblo tiene que haber escuchado, obviamente, y haber corrido a este lugar. Y ahí Pedro, vamos, el mensaje. Aprovechó la oportunidad de predicar. Pero, esta es la mía, dijo. Esta es la mía. Pedro siempre tan efusivo, ¿cierto? Varones israelitas, dice, ¿por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué nos miráis a nosotros así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Ustedes recuerdan el primer discurso de Pedro, la primera cosa que Pedro hizo fue, ¿qué cosa? Yo creo que lo vimos anteriormente, clarificar su posición como testigo. No soy yo, ¿ya? Es Dios. En su primer discurso nosotros, lo que nosotros vimos fue, nosotros no estamos borrachos, ¿se acuerdan? Cuando le dijeron esto, deben estar borrachos, que andan hablando. No, no estamos borrachos. Es Dios, es el Espíritu Santo que está haciendo una obra. Y en este segundo discurso vemos nuevamente a Pedro siendo el protagonista. Y él dice, ¿por qué me miran como si por mi poder o por mi piedad le hubiéramos hecho andar? Es importante que el testigo clarifique su posición, ¿ya? Con respecto a la manifestación del poder de Dios. De hecho, es muy No somos interesante, nosotros. perdón, es muy interesante que él referencia, no es ni por mi poder, o sea, yo no tengo poder, ni tampoco ¿Sí? tengo la santidad necesaria o la piedad Justamente. necesaria. Dos aspectos importantes. Es que eso, esa palabra poder no tiene que ver con, o piedad no tiene que ver con que, oh, mi devoción, porque yo oro mucho. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un respaldo divino, un respaldo sobrenatural. Yo creo que aquí nosotros podemos sacar muchas cosas, porque es lo que vemos también hoy en este tiempo, que muchos, en vez de llevar la gente a Cristo, los traen a sí mismos. Venga porque tengo una palabra para ti. Dios te va a hablar hoy día. Dios tiene algo que decirte el día de hoy. Y se usa ese lenguaje que es muy particular en este tiempo. O sea, así Y aquí es. Pedro es súper claro, es clarificar su posición. No soy yo, es Dios el que está haciendo esto, No, es la obra de y no es Dios. porque yo soy tan santo que Dios me usa para fluir en su poder. Es muy, de verdad que nos llama la atención todo esto porque esto nos pone a nosotros en nuestro lugar, ¿ya? Este es el lugar tuyo. Tú eres solamente un instrumento, nada más. El poder y la gloria es de Él, es de Dios, porque todo fue creado por Él y para Él y todo fue para su gloria. Entonces, lo primero, clarificar su posición con respecto a la manifestación del poder de Dios. Las primeras palabras de Pedro fueron, señores, no se equivoquen, no piensen que es por mi poder o por mi piedad. O sea, que mi devoción con Dios me ha hecho a mí capaz de hacer esta transformación. No tiene que ver conmigo, pero reconoce que no es su milagro. Por tanto, él, ¿qué es lo que hace? Conecta directamente el milagro con ¿quién? Con Jesucristo. Y de una manera muy interesante él empieza a hablar de Jesucristo como el siervo de Dios, como el santo, como el justo, como el autor de la vida, como el resucitado. Y aquí, este Pedro, Dios, ¿cómo lo usa? Veamos el verso 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces el testimonio de Pedro es la presentación básica de quién es Jesús. En el primer lugar vincula a Jesús con el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar nosotros. Así es. ¿Cierto? Jesucristo es el Señor. Ahora, se ha discutido bastante con respecto a esta palabra siervo Jesús, según los estudiosos. Sin embargo, aquí la palabra siervo no es una palabra que se utiliza para esclavo comúnmente en griego, que es doulos, ¿cierto? Sí. Aquí la palabra en griego es la palabra pais. Tiene que ver no exactamente con un siervo en el sentido de servidumbre, sino que tiene que ver con la idea de un embajador, con la idea de alguien que está trabajando en favor de una causa, como el heredero de una propiedad que simplemente ha puesto sus manos a la obra. Esa es la idea del siervo Jesús, el siervo de Dios. ¿Ya? Para que nosotros notemos esa diferencia con respecto a la palabra. Avancemos a la próxima.
Pedro dice, mas vosotros repudiasteis al santo, al puro, al que es justo. No solamente eso, sino que en el verso 15 dice, al autor de la vida. Avancemos a la otra. Aquí está, la segunda predicación de Pedro, ¿no? Así es, justamente. La próxima diapositiva. Ok. Son palabras sumamente fuertes, pero recalca la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No es un cualquiera, es aquel que resucitó de entre los muertos. Pedro nuevamente clarifica su posición en primer lugar, como en todo discurso que él ha estado dando, conecta el milagro con Jesucristo, quien lo reconoce en toda su divinidad, y luego afirma la culpabilidad de ellos. Les empieza a decir, ustedes lo repudiaron y lo entregaron, prefirieron a un criminal y le dieron muerte, lo condenaron. En el verso 16, él dice, y por la fe en su nombre, es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ustedes ven y ustedes le conocen. Y la fe viene por medio de él. Se ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. La sanidad del paralítico es prueba de que la fe en el nombre de Jesús tiene un poder transformador y tiene el poder que puede cambiar. Entonces ahí les deja súper claro, no es por mi poder, es por la fe puesta en Jesucristo, el Señor, el autor de la vida. El verso 17 y 18. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Les dice, yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia, pero ¿saben? Esto no debería ser así, porque ya estaba escrito por los profetas que ustedes dicen conocer. Entonces le deja su confrontación, ¿cierto? Esta ignorancia debería ser una vergüenza para ustedes. Pedro vuelve a apelar el cumplimiento de las profecías en Jesucristo. Por eso ahí dice al final de la diapositiva, la ignorancia no es justificada. No se puede justificar. Nuevamente vemos los elementos de la predicación de Pedro. En primer lugar, la integridad del testigo y su lugar delante de Dios. Luego, la manifestación de quién es Jesucristo, su relación con el resto de las Escrituras y el llamado al arrepentimiento. Son los componentes de un mensaje evangélico. El otro día yo conversaba con alguien, me recordaba en este momento que hablaba esto, que yo le decía a esta persona, es importante el testimonio, la integridad de la persona. ¿Cómo nosotros nos vamos a presentar delante de otros hablando del Evangelio si mi vida no va de acuerdo a lo que el mismo Evangelio nos está diciendo que tenemos que tener? Una vida recta, una vida santa. Entendemos que no es una vida perfecta, todavía tenemos una naturaleza de pecado, pero la integridad, tratar de ser lo más íntegro posible por la gracia del Señor, entendemos, ¿cierto? Pero es muy importante clarificar esto, lo que está haciendo Pedro en este momento. 3 cosas importantes: la integridad del testigo, luego la manifestación de quién es Jesús y qué es lo que hizo en mí, y después hablar con respecto al arrepentimiento. Mira, tu condición necesita un arrepentimiento delante de este Dios que ha resucitado entre los muertos. Creo que es muy, muy interesante esta dinámica que se está dando dentro del libro de los Hechos. Avancemos a la próxima. Pedro hace inmediatamente un llamado y un descubrimiento de una promesa. Dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Este llamado involucra al llamado al arrepentimiento, que tiene que ver con un cambio de actitud con respecto a Jesucristo. Pedro está vinculando el pecado a la muerte de Jesús. La razón por la que Jesús murió, el rechazo del hombre al Cristo que vino a dar su vida por todos nosotros. A los suyos vino, debemos recordar en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Y en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, son malas.
Esa es la naturaleza del pecado. El verso 20 hasta el 24. Y él habla de la futura venida del Señor. Ya Pedro pensaba que Jesucristo ascendía y que iba a volverlo muy rápido. Ya él está anunciando la venida del Señor. Había pasado poco tiempo, pero Pedro imaginaba que nuestro Señor estaría de vuelta. Y él dice así: y él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, dice el verso 24. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. Finalmente, los versos 25 y 26 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo, le ha enviado para que nos bendiga, le dice, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Amén. ¿Con qué nos encontramos entonces al final del capítulo 4? Con otra declaración de la soberanía de Dios, en donde Lucas nos dice de manera velada e indirecta: Dios está en control. Vosotros sois los hijos de los profetas, les dice, y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Lo que ustedes están viendo ahora no es circunstancial, no es una secta que apareció de repente, no tiene que ver con el Imperio Romano. Jesús fue a la cruz en cumplimiento a las promesas hechas desde Abraham. El Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Ese es el cumplimiento que está pasando hoy, de un Dios soberano que está actuando hoy delante de nosotros. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que los bendiga. O sea, todo está en la mano de nuestro Dios, todo está sujeto y bajo su control. Eso es lo que nosotros podemos ver acá, que Dios cumple su palabra, Dios es soberano y va a usar lo que para ellos es circunstancial, para nosotros entendemos y por medio de su palabra que es un propósito de Dios, ¿cierto? Amén. Avancemos a la próxima. Ahora, aparentemente este no era el final del mensaje de Pedro, porque dice el capítulo 4, de los versos 1 al 3, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Dice la Escritura que se les echaron encima. ¿Ustedes se imaginan? ¿Quiénes? Los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos. Amén. Los sacerdotes, que eran los encargados de la administración del templo, el jefe de la guardia, que era el encargado del orden en el templo, y los saduceos, que tenían el control teológico sobre el templo. Pero fueron todos ellos y les echaron encima a Pedro y a Juan. Dice que estaban indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Nosotros debemos recordar que los saduceos tenían problemas con eso, ¿cierto? Así es. Es interesante el tema del milagro, porque el milagro no sale a relucir en ningún momento. O sea, ¿qué pasó con el cojo? Ni se acuerda. Se acababa acababa de haber un milagro gigantesco, una persona que había estado 40 años paralítica. Pero sin embargo, ellos no tomaron en cuenta eso. ¿Qué les preocupó? Que estuvieron enseñando en el templo. Eso les preocupó. Es la misma dinámica que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él predicaba y ellos se endurecían en sus corazones y se rebelaban contra lo que Él estaba proclamando. Aquí el mismo tipo de corazón se está viendo manifestado ante la predicación del Evangelio. Justamente. Bueno, nosotros entendemos también, y por la Escritura, que también es por un celo, ¿cierto? Por un celo, porque habían otros que estaban tomando un poquito de preponderancia en el templo.
Avancemos a la próxima. Entonces los saduceos que estaban a cargo del templo lo rechazaron abiertamente, dice. Dice el verso 3, que les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Sin milagro, sucede alrededor de las 3 de la tarde más o menos. Es muy probable que sean como las 5, o un poco más en la tarde, porque dice que era la hora tercera cuando ellos fueron al templo, ¿cierto? En donde la vida de los judíos terminaba muy temprano. Por lo tanto, el templo se cerraba y a ellos los dejaron en algún lugar, seguramente con algún guardia, hasta el día siguiente, en donde serían juzgados. Ok, aquí tenemos un breve resumen para no perdernos de lo que había sucedido anteriormente en el versículo 4. Dice así: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Aunque los testigos fueron temporalmente silenciados y privados de su libertad, el Espíritu Santo seguía libre y haciendo su obra. Recuerda, ellos estaban encarcelados, pero sin embargo, el mensaje que predicó Pedro en ese momento dio su fruto. 5.000 almas, 5.000 personas se convirtieron. Ya era todo un movimiento del Espíritu Santo en el corazón de las personas, era un avivamiento tremendo. Sí. Aquí también es interesante ver esto, porque aquí hay una diferencia de opinión, porque la palabra hombre aquí es masculina, no se refiere a seres humanos como en otros casos. Y aquí hay un cierto debate entre los estudiosos de la Biblia, en donde dicen que fueron 5.000 los hombres que se convirtieron en ese momento, o que el número de creyentes en la iglesia de Pentecostés hasta este momento había llegado a ser como 5.000. O sea, no hay claridad al respecto debido a la construcción gramatical de todo esto. Sí. Entonces, no necesariamente es que en ese momento se convirtieron en 5.000. ¿Ya? Eso es lo que tiene que quedar un poquito claro. Así es. Lo importante es saber que la iglesia había crecido abundantemente. Imagínense ustedes, ¿cómo lo haríamos nosotros en este tiempo? ¿Dónde ponemos a 5.000? ¿Dónde ponemos a 5.000 personas? Imagínate. Pero mira, y según los estudiosos, para el tiempo del martirio de Esteban, en la iglesia de Jerusalén ya había alrededor de 25.000 creyentes, hombres, mujeres, niños, ancianos. Pero tampoco es un número con el cual haya claridad, porque no lo menciona Lucas en ningún momento. Pero, como dices tú, ¿dónde ponemos esa cantidad de personas? 25.000. O sea, lo que Dios estaba haciendo a través de estos 12 hombres era algo sobrenatural. Eso lo tenemos que entender nosotros en este tiempo. Ahora, nosotros tomamos, a veces se toma esto como referencia, ¿cierto? Entonces las iglesias tienen que ser grandes, tienen que ser multitudinarias. No necesariamente. Entendemos que es el principio de la iglesia, lo que Dios estaba haciendo en este tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, claro, hay que entender que esta es una narrativa histórica, por lo tanto es descriptivo, no es normativo. Sí, justamente. Esa es la palabra que me faltaba decir, pastor, es descriptivo, no es normativo, no es que se tiene que hacer de esta forma, sino que está mostrando lo que estaba sucediendo en este momento, lo que Dios estaba haciendo con su primera iglesia, estaba estableciendo los pilares, los fundamentos, la base, para un ejemplo para nosotros. Amén. Vamos a la próxima. Versos 5 y 6, capítulo 4. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos eran del linaje de los sumos sacerdotes. Este evento es importante porque marca un momento de lo que tú decías hace un rato, pastor, la ruptura entre la paz que había entre el culto judío y la nueva secta cristiana. La secta cristiana empieza a ser vista como peligrosa por parte de todas las autoridades. Cuando apresan a Pedro y a Juan, llegan los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos, y al día siguiente vemos que en la mañana estaban todas las autoridades judías, con toda su pompa llegaron a enfrentarse a estos dos hombres. Algo estaba pasando, imagínense. Llegaron los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que eran del linaje del sumo sacerdote. Imagínense ustedes, todas las autoridades de gobierno ahí para ver qué estaba pasando. Claro. Muchos se han preguntado, y esto lo
Lo anoté como para resaltarlo. Se han preguntado, ¿y tantos sumos sacerdotes quiénes son? Bueno, se dice que la familia de Anás era una familia sumamente corrupta, y de una manera u otra ellos se repartían el sumo sacerdocio unos a otros a través de preventas con las autoridades romanas y con las autoridades judías seculares. Entonces, por eso se habla del sumo sacerdote Anás, pero también está Caifás, también está Juan, también está Alejandro, y todo el linaje de los sumos sacerdotes. Lo interesante es que, por fin, se había ganado la atención del alto clero judío, y había una preocupación seria en cuanto al desarrollo de la iglesia. Interesante punto histórico acá también. En el verso 7 dice, y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Lo que habéis hecho no tiene que ver con lo que está pasando, que no tiene que ver con el milagro propiamente, sino con el hecho de predicar en el templo. Eso es lo que nos llama la atención acá. Y tener un grupo de creyentes, esto era continuo. En ese orden iba la pregunta. Así que Pedro, a partir del verso 8, empieza nuevamente a predicar. Avancemos a la próxima, por favor. Vamos a leer ahora desde el verso 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Pedro nuevamente empieza su discurso. Otra vez Pedro clarifica su posición como testigo y lo absurdo de la acusación en su contra. Debemos recordar, no estamos borrachos, eso fue lo primero. Después dice en el segundo mensaje, no es por mi poder ni por mi piedad. Y en el tercer mensaje, él les dice, se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera había sido sanado? O sea, él lo hace a modo de afirmación, pero es una pregunta. O sea, señores, ustedes anoche me apresaron, me tomaron por la fuerza y me hicieron dormir en un calabozo porque un hombre enfermo fue sanado, perdón. Esa es la dinámica que está sucediendo en este momento. Verso 10 dice, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí. Ahí le está clarificando. Este hombre se halla aquí por Jesucristo el Señor. Está delante de vosotros. O sea, ustedes me han preguntado por un hombre que era cojo y ahora está caminando. Aquí está delante de ustedes. Ustedes seguramente muchas veces han entrado al templo y también lo han visto, de manera evidente. Este es el milagro, pero ¿quién lo hizo? No fui yo, fue en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Y este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y ahí le manda, le podríamos decir, el remache. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Avancemos, por favor. Tremenda afirmación en donde Pedro sin temor reconoce quién es Jesús y reconoce la culpabilidad de ellos, porque les dice, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Ustedes lo desecharon, pero el Señor lo hizo piedra angular. Ustedes no creyeron en Él, pero en ningún otro hay salvación. Esa es la verdad del mensaje que se está predicando en este momento. A partir del verso 13 al 17 nos encontramos con estas autoridades judías discutiendo entre ellos y dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Avancemos a la próxima, por favor.
Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en su contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberan entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas, a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacemos, para que no hablen más a hombre alguno en el nombre, en este nombre les dice. Lo que las autoridades no pudieron vencer y dieron testimonio de ellos de manera evidente en la confianza y la sabiduría de los testigos conforme a las enseñanzas y el carácter de Jesús. Definitivamente eran hombres sin credenciales. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban ahí en el templo, libremente. En el verso 13 dice que eran hombres sin letras y sin preparación, pero ellos reconocían que habían estado con Jesús. O sea, el testimonio de Jesús era evidente en ellos. No solamente era evidente que la sabiduría con que ellos hablaban era sobrenatural, sino que también el milagro era evidente. Dice, y viendo junto a ellos de pie, todavía está el cojo ahí. Quizás cuánto rato, imagínense, el milagro había pasado hace mucho rato. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Y ellos al mismo tiempo veían que el pueblo estaba glorificando a Dios por este milagro. Ay, Señor. Pero miren lo que sucede. El evangelio no penetraba ni un ápice en sus corazones de piedra. Ustedes notan que aquí no hay la más mínima discusión teológica acerca de lo que Pedro había hecho. Ellos no percibieron en ningún momento estas tremendas declaraciones de Pedro, lo que Pedro había dicho. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la tierra y esta misma autoridad le preguntaron, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Que nos viene a la memoria de inmediato, porque justamente ellos le hicieron las mismas preguntas. Discutían entre sí, pero no para buscar la verdad, sino para simplemente encontrar su mayor beneficio. Y que lo que les queda al final es amenazar. Avancemos a la próxima. El verso 17 dice, más a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. El verso 18, cuando les llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Versos 19 y 20. Más respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Este es el cumplimiento del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Así es. Se manifiesta el poder de Dios a través de estos hombres. El verso 21 y 22 dice, y ellos, después de amenazarlos, otra vez los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos, dice ahí, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esto tiene que haber generado un impacto tremendo en el corazón de la gente, para avivar a ese pueblo, ¿no? Tremendo. Avancemos a la próxima. Ahora nos vamos a encontrar con ahí lo tenemos, la primera consagración, en donde el pueblo de Dios, la iglesia, después de haber pasado por esta prueba, busca nuevamente ponerse a cuentas con el Señor y pedir fuerzas para seguir enfrentando las futuras batallas que venían. Definitivamente este tiempo había sido difícil para Pedro y Juan y para toda la iglesia. Los habían apresado por primera vez, se habían enfrentado a las más altas autoridades judías. Esto era algo nuevo, completamente nuevo para ellos. Dice el verso 23 en adelante. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes, nuevamente la palabra unidad, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad
En esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel y los del pueblo de Israel, contra sus santos siervos, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de la comunidad en este momento de testimonio dentro de la iglesia? Fue de consagración. Lo primero que hubo fue adoración y no una nueva estrategia. ¿Ya? Eso tenemos que tomar bien en cuenta. No vamos a tener que cambiarnos de lugar porque nos están persiguiendo. No, todo lo contrario. Sino, Señor, concédenos poder, concédenos el denuedo de seguir predicando tu palabra. No importa lo que ha pasado, vamos a seguir adelante. Así es. Amén. Tú eres, Señor, el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cuál es la primera declaración que ellos hacen? Es la declaración de soberanía. El Salmo 2 dice, y ellos enfatizan ahí en el Salmo 2, habla acerca de la rebelión humana sobre el Señor. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra, los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Era evidente que había una conflagración en contra del Señor. En el verso 27 dice, se juntó Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los del pueblo de Israel, todos se juntaron contra su siervo Jesús, a quien tú ungiste. Pero nuevamente, tu soberanía es superior a toda declaración de maldad de los hombres. Porque aunque se juntó el poder romano, el poder político judío, se juntaron los gentiles, los judíos contra tu santo siervo Jesús, todos estos se juntaron en contra de Jesús, hicieron su voluntad, tu voluntad, perdón. Y dice en el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Amén. El Señor ya había dicho en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Pero aún esa persecución no escapa de la mano del Señor. El Señor es soberano y tiene el control no solo sobre su iglesia, sino sobre el mundo, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que en ese aspecto tenemos que tener confianza, seguridad. Dice el verso 29, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos, hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, curaciones, prodigios y todo lo más. Avancemos a la próxima diapositiva. Finalmente, el Señor soberano del cielo y la tierra contesta esta oración haciendo que su tierra tiemble. Dice el verso 31, y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. La tierra tiembla demostrando su control sobre la creación, y los corazones de sus siervos fueron controlados por el Espíritu Santo, demostrando que los creyentes estaban haciendo su voluntad. El Señor demostró que tenía poder sobre la naturaleza y también sobre los corazones de sus siervos. Amén. Y ellos sin temor hablaban la palabra de Dios. Seguían siendo testigos. Gloria a Dios. Tiene que haber sido algo muy, muy particular. Avancemos a la próxima. Ya estamos terminando ya. Y aquí en el verso 32 y 33 tenemos un breve resumen, un breve sumario. La congregación, en el verso 32 y 33, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno hacía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre ellos. Lucas detiene por un momento la narración de los acontecimientos para darnos un breve informe del desarrollo de la iglesia. Nuevamente declara la firme comunión de la naciente iglesia en lo material, en lo espiritual y en lo anímico. Los apóstoles seguían liderando el testimonio de la resurrección de Jesucristo, que era confirmado con poder, mientras que la impresión del pueblo para con ellos era muy favorable. Avancemos a la próxima.
nuevamente Lucas termina señalando que a pesar de todos estos sucesos, la comunión de la iglesia seguía firme ahí está la diapo, en lo material, en lo espiritual y en lo anímico, y de una manera muy evidente esa comunión también está manifestada en comunión y en la predicación de la palabra, y en el favor externo. Y terminamos con la última diapositiva. Había una relación evidente, dice, en el gozo del Señor, en la manifestación del poder de Dios. Pero lo que queda sumamente claro es que en el capítulo 3, y hasta donde hemos llegado, capítulo 4, verso 33, es que Dios es soberano. El Señor está en control de su iglesia. El Señor añade cada día a su iglesia a los que han de ser salvos. No importa cuán grande sea la oposición a la cual nosotros nos enfrentemos o que ellos se hayan enfrentado, no importa cuántos se unan en contra de la iglesia, lo cierto es que el Señor siempre, eso debemos recordar, siempre hará su voluntad. Eso es lo que nos sostiene. Así que, de verdad, ha sido un viaje hoy día un poquito extenso, pero debemos recordar algo, de principio a fin. Dios es soberano, Dios tiene el control. Dios tiene todo en su mano, su iglesia está en las manos del Señor, así que tenemos que descansar en esta realidad, en esta verdad que nos muestra el libro de los Hechos, y que no solamente es una manifestación en ese tiempo, sino que también es para nuestro tiempo. Dios sigue siendo soberano, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, así que tenemos que tener esa certeza, esa convicción en nuestro interior de que Dios sigue respaldando su iglesia, sigue respaldando nuestras vidas cuando disponemos nuestro corazón para servirle a Él. Amén, Así amén. que lo dejamos hasta ahí por esta semana. Si Dios quiere, la próxima semana seguiremos avanzando con el mover del Espíritu Santo y esta iglesia que va ahí en progresión. Amén, gloria al Señor. Hermosa narrativa, ¿no? Cómo nos muestra, como decía Juan, el poder de Dios obrando en su iglesia, no solo en cuanto al impacto en amplitud, sino también en el interior de los corazones, que eso es maravilloso, ¿no? Ver cómo Dios obra en la vida de la iglesia, y es lo mismo que esperamos siga sucediendo hoy en nuestras propias vidas. Así que queremos invitarte a que sigas estudiando el libro de los Hechos, que sigamos compartiendo, escudriñando las Escrituras, animándonos en el Evangelio cada semana. Así que, Juan, muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros en esta mañana y poder servir en esta predicación de la palabra. Gracias, mi hermano. Amén. Nos vemos, que estén muy bien, bendiciones. Amén. Bueno, gracias a cada uno de ustedes también por compartir con nosotros. Quiero animarte a seguir conectándote con este programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones, que estén muy bien. Cuídense mucho. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.